Entonces, por cierto, ¿cuántos traen pluma? Una pluma. Ok, la mayoría. Tenemos, no, 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 tenemos, no, 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 está bien. Al ratito, es para el ratito. ¿Tenemos hojas de papel? Ok, súper. Vamos a hacer un par de cosas un poco más Montessori. Si no, después todo el mundo, el único que hablo soy yo y no sabemos cómo vamos realmente. Entonces, vamos a practicar, pero antes de empezar a practicar les voy a explicar la práctica. Entonces, para esto sí es muy útil tener una adversidad a la mano, como con lo que quieres trabajar. Entonces, hay miles de cosas que pueden ser una adversidad. Eh, Tal vez lo más fácil, supongamos que si te acaba de dejar tu pareja, digamos, o acabas de perder a un ser muy querido, o estás teniendo una crisis muy grande, eso es como una adversidad grandota, ¿no? Tener calor, ahorita ¿cuántos tienen calor? Ah, poquitos. O lo que fuera tener calor es una adversidad chiquitita. Que te duele la rodilla es tal vez si te duele un poquito más grande. Y entonces, dentro de la gama de adversidades que tenemos, entonces yo les recomendaría que si esto es que te picó un mosquito o que tienes calor y esto es eh, la pérdida de tu ser más querido o alguna cosa muy compleja, entonces agárrate algo como por acá. Sí, eh, una buena pelea de pareja, pero que todavía sigues en pie o algo así, ¿no? O eh, mm, si tienes muchas inseguridades a lo largo de la vida, no te agarres la peor de tus inseguridades, una menor. Yo qué sé, si tienes inseguridad con tu cuerpo y con tu inteligencia y con tus capacidades y con no sé qué, agárrate una, ¿sí? Pero no la peor de todas. ¿Por qué? Porque de hecho el chiste es que vayas aprendiendo como a trabajar con la adversidad de a poquito. Si agarras una adversidad demasiado grande, entonces como que es como si fuera una ola muy grande que te arroba o que te revuelca y no puedes entender el sabor de la práctica. ¿Sí? Lo importante es que puedas tener el sabor de la práctica. ¿Sí? Entonces, eso ya tienen una adversidad a la mano. Yo que voy a usar. Ya sé cuál, ¿no? Yo voy a usar como la angustia que me produce que mi papá no esté bien. Esa es la que voy a usar yo, ¿no? Entonces, cuando mi papá se pone muy angustiado y está de muy mal humor y muy taciturno y habla feo y así, a mí me genera como cierto, es una adversidad para mí, ¿no? Y siento rechazo a la misma. ¿Se entiende? Entonces le digo, no, 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 y le echo mi choro para que se aliviane. ¿Se entiende? Esa es mi adversidad, en este caso, ¿no? Ver a mi papá sufrir, ¿ok? Entonces no es o sea, digo, es algo que pasa, pero no es el fin del mundo. No es como, ¿sí? Entonces pueden agarrar algo. Yo si quieren les presto a mi papá. Es la buena onda, la verdad. Pero algo así, como de ese nivel. No tiene que ser primero para agarrarle la onda a la lógica, ¿sí? Entonces, ver a mi papá de mal humor, eh, pesimista, mentando madres y no sé qué, adversidad. ¿Por qué es una adversidad? Porque es algo que yo preferiría que no pasara. Esa es la definición de adversidad. Cualquier cosa que preferirías que no pasara. Y después está mi aversión a la adversidad, el no creer que esto ocurra, el verlo como negativo, el verlo como cómo puede ser todo eso. Esta es la aversión a la adversidad. ¿Con cuál voy a trabajar? Con esta. Y lo que voy a hacer es voy a ver mi reacción ante esta es mi reacción. Esto es que mi papá está, yo qué sé, empieza a despotricar o habla todo así como si fuera
hablando de ultratumba. ¿Cómo estás? Mal. Entonces, esto es mi aversión. Esto es mi papá hablando de ultratumba. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a cuestionar es esto. ¿Sí? Y voy a preguntar dos cosas. ¿Cómo me hace sentir esa aversión? Y si me sirve para algo. Por ejemplo, si le cambia el humor a mi papá. Y si no, y si encuentro que me lastima o que me hace sentir todavía peor y que no sirve para nada, ¿qué hago con esto? Lo suelto. ¿Y qué hago? Me quedo con un papá que temporalmente está de mal humor. Y solo lo acepto. Y en vez de quedarme enfocándome en esto, porque si me vuelvo a acordar de la voz de mi papá por teléfono, o mm, mentando madres por alguna peleándose, se pelea luego con, prende la tele y ve alguna noticia y se pelea con el de las noticias. Es una ternura, ¿no? O prende el fútbol y se pelea con los comentaristas o algo así como para sacársela, ¿no? Entonces, si yo me vuelvo a acordar de eso, ¿qué me va a pasar? Vuelvo a sentir. ¿Se entiende? Entonces, no me voy a quedar en eso, voy a poner mi atención en otra cosa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este caso, si me vuelvo a, como dice el texto, de la misma manera, concentrate en los aspectos dolorosos de alguna situación adversa, serás incapaz de desarrollar sentido de fortaleza. Entonces, ahorita yo les platico cómo se hace. ¿Se entiende? Bien, entonces nos ponemos derechitos. La espalda erguida, el resto del cuerpo relajado. Hagamos 3 inhalaciones profundas, permitiendo que el aire llegue hasta la parte baja del abdomen. Y después al exhalar, exhalemos con un suspiro de alivio, de descanso. Dejando ir toda forma de tensión, ansiedad, preocupación, cansancio. Hagamos esto 3 veces, cada quien a su ritmo, por favor. Aprovechemos la última exhalación para seguir descansando. Observemos si hay tensión muscular extra, innecesaria en el cuerpo. Y a la medida de nuestras posibilidades, soltemos. Brevemente revisemos la cara y la cabeza. En particular, revisemos la frente, el entrecejo, los ojos, la boca y la mandíbula. Toda la cara y la cabeza. Revisemos la garganta, el cuello.
los hombros, brazos y manos, el torso. Revisemos el pecho, el abdomen. La espalda, la cadera, las piernas y los pies. Dejen que la parte baja del cuerpo esté estable como una montaña. La parte media suave como algodón. La parte alta ligera como un arco iris. Por un momento sientan la postura, sientan su cuerpo, como sea que esté. Y cultiven un sentido de apreciación, de poder estar sentados, de tener un cuerpo que los sostiene en la práctica. Y una mente que puede estar consciente de esto. Ahora por un momentito pensemos en esta adversidad con la cual queramos trabajar. Intentemos recapitular, recordar ejemplos específicos donde esta adversidad se manifiesta. Observemos la tendencia a responsabilizar a las condiciones externas, a lo que la otra persona hace o deja de hacer, a una condición externa, sin darnos cuenta que son nuestros propios hábitos mentales los que nos hacen ver esta situación de cierta manera, como negativa, como no deseable. Es la manera en la cual nuestra mente interpreta las situaciones, las cuales las hace agradables o desagradables, positivas o negativas. Y veamos si podemos identificar nuestra aversión a la adversidad, el rechazo que tenemos a esta situación, a cómo nos hace sentir. Puede ser rechazo, puede ser temor,
nos puede irritar. Y preguntémonos cómo nos hace sentir esta aversión. ¿Nos hace sentir más tranquilos o menos tranquilos? ¿Con más centro o con menos centro? ¿Más equilibrados o menos equilibrados? Esta aversión nos ayuda a sentirnos más fuertes ante la situación o menos fuertes. ¿Y de qué nos sirve? Si la situación se puede trabajar, arreglar, transformar, no es necesario sentir aversión. Mejor transformémosla. Y si no se puede transformar, sentir aversión no ayuda en nada. Y así reconociendo que esta aversión nos lastima y no nos sirve para nada, ahora al exhalar vamos a simplemente dejarla ir, soltarla. Al exhalar suelten esta aversión a la adversidad y el dolor innecesario que ésta produce, el dolor extra. Y por un momentito cultiven un sentido básico de aceptación y de valentía. A partir de ahora, no importa qué adversidad surja, no temeré. Y ahora en vez de quedarnos absortos atendiendo tal vez a los aspectos negativos de esta situación, dejemos que la mente descanse sin aferrarse a nada. Dejen que la mente permanezca en su estado natural tal cual es. Si eso les resulta raro, difícil, lleven su atención al respirar. Y ahora imaginémonos
reencontrándonos con esta adversidad. Pero en vez de sentir aversión, rechazo, simplemente observemos como un hecho, sin temor, sin reactividad. Y en vez de lo que hacemos usualmente, que es quedarnos absortos en sus cualidades negativas, en algún aspecto que tiende a exacerbar nuestra aversión, pensemos en que podemos poner atención en nuestro respirar, o de hecho en casi cualquier otra cosa. Y ahora suelten todo esfuerzo mental. Descansen a su mente tal y como es, tal y como está. Ok, entonces lo que me gustaría para hacer algo un poco más Montessori es, vamos a ponernos en equipos de 3 personas y les voy a pedir nada más que tengamos unas hojas y entonces les voy a dar 10 minutos y tienen que, la petición, anoten para que no se les vaya a olvidar qué es lo que hay que hacer. Entonces, ¿eh? Cada 3 personas está bien. Ahorita se las vamos pasando para que se pongan en equipo. Y entonces, lo que tienen que escribir en esa hoja es lo siguiente. Tienen que escribir cuáles serían los pasos para dejar ir la aversión a la adversidad, ¿sí? ¿Cómo sería la práctica? ¿Qué hago primero? Paso 1, hago esto. Paso 2, hago esto. Paso 3, hago esto. Paso 4, hago esto. Y están los pasos con la explicación y tienes que tener un ejemplo con una adversidad y cómo trabajar. Entonces, ¿se entiende cómo es ¿sí? Entonces están los pasos como un manualcito, pero con ejemplo, ¿no? Entonces tienes que decir, paso número 1, haga esto. Les adelanto el paso número 1. Siéntese con la espalda erguida y el cuerpo relajado. Paso número 1, ¿no? Paso número 2. Paso número 3. Y ahí ya pones tu ejemplo, ¿ok? Y 10 minutitos para hacerlo y les vamos a pedir a algunas personas de esta manera nos aseguramos que eh, tenemos una idea clara de cómo hacer esta práctica. Entonces pónganse ahí en grupos de 3, de preferencia de 3. Sí.
A ver, el ejemplo, entonces, la idea es los pasos. Yo lo que les recomendaría es que la hoja la usan así. Entonces pones paso uno y aquí pues no hay ejemplo porque todavía no tienes la adversidad, ¿no? Paso 2, hay un paso que dice, recordar la adversidad con la cual tienes que trabajar y aquí pones, pueden agarrar la de uno, la que uno usó o inventarse una. Yo les recomendaría una real, ¿no? Y tal vez uno de ustedes se siente cómodo, porque aparte, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que escriban que te hiciste bolas, que no tenías muy claro cuáles son los pasos, que te hiciste bolas entre cuál es la adversidad y cuál es la aversión a la adversidad, no sabes qué es lo que tienes que dejar, y entonces eso es lo que queremos ver aquí. ¿Ok? Y en meditación sentado, no en vida cotidiana, ¿no? La práctica acabamos de hacer ahorita, exactamente. ¿No?
una aclaración. Una, no sé si aquí, ok, una aclaración. Una vez que hagan su lista y que ya tengan el ejemplo, les recomiendo que agarren el texto y se fijen si lo que está en su lista es consistente con lo que viene en el texto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el texto da una instrucción más o menos de qué hay que hacer, pero no te dice exactamente cómo practicar. Entonces el chiste es que los ingredientes que están acá estén en tu lista de pasos. ¿Ok? Para que estén seguros. Se pueden también, pueden agarrar el texto como referencia sin duda.
Si me escuchan, levanten la mano. 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 Muy bien. No se muevan, ahí quédense que todavía no. Ok. Entonces, creo que se han evidenciado algunas dificultades, ¿verdad? De, ay, ¿qué es esto y qué es esto? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una actitud más pasiva, solo estamos escuchando. A veces parece que medio entiendes, pero luego ya cuando lo tienes que hacer solito en casa, te confrontas con que no es exactamente así. Entonces es bien importante como tener este tiempo para decir, a ver, ¿cómo se hace esta práctica? Primer pregunta. La práctica que están describiendo, ¿para qué es? O sea, en el contexto de este texto, ¿cuál es el propósito de esta práctica? La que están describiendo. Eso es lo general. Pero ya cuando queremos transformar la adversidad en el camino espiritual a través de la verdad relativa, eso tiene dos partes. Dejar ir la actitud de total aversión a la adversidad. Ese es el tema de esta práctica que están haciendo. Que está en algún lado de por aquí, ¿verdad? Y entonces, para eso es la práctica, ¿no? Dejar ir la actitud de total aversión. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago eso? ¿No? Paso número 1, siéntate derecho con la espalda erguida, el rostro, el cuerpo relajado. Paso número 2, relaja el cuerpo. Haz 3, si quieres le puedes meter, haz 3 respiraciones profundas. 3 de, así. Y luego, ¿qué sigue? Relaja el cuerpo. De hecho, para esta práctica, relajar el cuerpo no es una opción, es una necesidad. Al rato les voy a dar más detalles sobre ese cacho de la práctica. Pero no es como, no, relaja el cuerpo. ¿Sí? Y después, mira el respirar un ratito si es necesario. ¿No? ¿Para qué? Para centrar a tu mente. Son no sé qué pasos si vamos en el 4 o lo que fuera. Y luego, ¿eh? Identifica aquello con lo cual quieres practicar, la adversidad con la cual vas a practicar. Y es ahí donde ya pones tu ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, ¿cuál era? ¿Mi papá es la adversidad? No. ¿Verdad? Cuando mi papá está de mal humor y yo interactúo con él. ¿No? O sea, interactúa conmigo estando de muy mal humor. ¿No? Para mí esa es una adversidad. ¿Cómo se define la adversidad? Aquello que preferirías que no fuera así o que no estuviera así. Entonces, ¿yo qué preferiría? Que cada vez que hablo con mi papá me diga, hola, ¿cómo estás? Todo bien, fantástico, gracias, estoy feliz y te quiero muchísimo. De hecho, eso en general siempre, pero no, eso es lo que preferiría. Cuando me habla de odio las pitufresas, odio las pitufresas. Eso para mí es una adversidad. Entonces, eso es identificar la adversidad. Es un paso con lo que quieres trabajar en este momento. ¿Cuál sigue? Recapitular un ejemplo específico donde vivenciaste esa adversidad. No en lo general, sino, por ejemplo, en mi caso, la última vez que me pasó eso, que venía manejando por División del Norte a tal hora. ¿Se entiende? Donde experimenté esa situación de adversidad que suponemos que viene con... ok, recapitular. ¿No? ¿Y luego? Ya recapitulaste.
Hubo una confusión en ese sentido entre el sentimiento que uno, o la reacción que tienes ante esa adversidad, que sería esa parte de aversión, o si es justamente el evitar tener ese sentimiento. No sé si me expliqué con la diferencia. Entonces aquí ahí se empieza a poner más entretenido. Entonces, mi papá me habla mal por teléfono. Odio las pitufresas. ¿No? ¿Y yo qué siento? Ahí sientes una tristeza, angustia, frustración. Puedo sentir un montón de cosas. Por ejemplo, puedo sentir angustia. ¿No? Siento angustia. Entonces, mi papá ladra, yo siento angustia. No sabemos, eso es exacto, puede ser parte del gong y entonces que mi papá ladre me produce angustia y a lo que yo le tengo rechazo a qué es. Justa esa angustia. A la angustia que me produce, porque lo que quiero dejar de sentir es la angustia. Es la angustia. Puede ser o puede que no, pero si es la angustia, entonces ¿cuál es realmente la adversidad? La angustia. Puede que sea la angustia o puede que no. Por eso es aquí que se empieza a poner entretenido. Por ejemplo, si yo siento mucha angustia, digo, no sientas angustia cuando tu papá se siente mal. Porque eres budista y no deberías sentir compasión ilimitada. Entonces, lo que yo no quiero sentir es la angustia. O podría decir simplemente, no me gusta cómo me habla mi papá. Y entonces ahí sí, no es tanto la angustia, sino no quiero que me hable así. ¿Sí? Pero ese no es... Esa no es la aversión. Esa no es la aversión. La aversión, ¿qué es? El rechazo, el no querer que algo sea. Es así. Puede ser aversión o como temor, cualquiera de las dos, como no querer. Es un no querer. Un no querer. Es como, ¿sí? Es ese rechazo. Esa es la aversión a la adversidad. Y entonces cuando recapitulas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Recapitulas y identificas a qué estás sintiendo. O sea, identificas cuál es la adversidad y cuál es la aversión. Porque si no sabes cuál de las dos, no sabes con cuál estás trabajando, ¿verdad? ¿Con cuál estás trabajando en esta práctica? ¿Qué es lo que quieres dejar ir? La aversión, el rechazo. Puede ser que no quieras dejar ir, si la adversidad es la angustia, no quieres hacer nada con la angustia, sino con tu rechazo a angustiarte. Por ejemplo, cuando se te muere alguien que quieres mucho y te pones mega triste, la tristeza, ¿cómo se siente? Feo. Y entonces dices, no quiero ya estar triste. Si ya no quieres estar triste, tu adversidad es la tristeza y tu aversión a la adversidad es el rechazo que sientes a estar triste. No, exactamente. Pero lo tienes que ir agarrando de pasos y a veces dices, la verdad, si es que se me murió alguien, bueno, pues trabaja según tú con eso y luego vas a descubrir que en realidad lo que pasa es que le tienes aversión a sentir esa incomodidad. ¿No? Y entonces, ahí es donde se empieza a poner entretenido, por eso tenemos que hacer estos ejercicios. Porque Oye, si no, el rechazo y la aversión creo que siempre son un sentimiento, ¿no? De hecho, desde la perspectiva budista, hay una dimensión de como sensación física y también algo cognitivo. Como no quiero, por ejemplo, te dices cosas, ya no quiero estar triste. No debería estar triste. ¿Por qué sigo triste? Si sigo triste, entonces no soy un buen budista. Ya debería haber superado esto. Todo es impermanente y yo sigo triste. No debería estar triste. ¿Qué diría Tony de mí? ¿No? Entonces todo eso es formas de rechazo, es una forma de aversión. ¿Sí?
a un sentimiento. A un sentimiento, exactamente. La aversión puede ser como un latigazo, puede ser como así, puede ser, pero hay esta cualidad. No quieres, no quieres. Y viene a veces con más palabras o con menos palabras, depende el individuo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, podría decir, no, cuando estaba la adversidad es mi papá hablando, decía, y está diciendo, no me gusta que hable así. Pero, entonces puedes trabajar con eso y puedes decir, pero en realidad lo que está pasando es que me hace sentir súper incómodo. De hecho, me siento como incómodo. Y a lo que realmente le tengo aversión es a esa incomodidad. Y entonces, de hecho, lo que le digo no es tanto para que él esté bien, sino para que deje de hablar así, para que se me quite lo que yo siento aquí. Y eso no me deja escucharlo, no me deja estar. Y luego, en cambio, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces terminen todavía ahora, tal vez entonces regresen porque ahí no ha terminado la práctica, ¿va? Ok. Háganle con un ejemplo y pueden agarrar, se pueden poner más sutiles o se pueden mantener en el nivel que estaban antes. Eso depende de tu ejemplo.
Un instante, ahorita ya regreso. Entonces, más allá de cuáles son los pasos de la práctica, que ahorita los vamos a revisar, ¿qué aprendieron de este ejercicio? Estamos confundidos. ¿Y cómo nos damos cuenta qué tan confundidos estamos? De hecho, no es hasta que tú te pones a hacer el ejercicio de hacer la lista y decir, oye, a ver cómo lo voy a hacer para practicar, que te das cuenta y decir, ay, canijo, ¿y cuál era cuál? Ahora, si no tienes eso claro, ¿cómo lo vas a hacer en casa? ¿Y cómo lo vas a llevar a tu vida si ni siquiera tienes muy claro cuáles son esos pasos? Ahora, eso nos pasa con casi todo lo que hacemos en el budismo. ¿Y por qué? Porque tenemos la gran fortuna y desfortuna de tener al maestro más convincente. Y entonces Tony nos dice, no, y sufres porque el triple veneno y la... Sí, 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 y sientes, me cayó el 20, y sí, sufro por eso. Y luego cuando estás con tu... Y entonces la única opción que tienes es como que le pones play y todos los... entonces ahora no sé qué, y ahora 4 pensamientos. Reflexionamos en la preciada vida humana, lo difícil que es obtenerlo, lo fácil que es perder, la gran oportunidad que tenemos aquí y ahora de poner en práctica las enseñanzas de Buda, las enseñanzas de vida que el Buda nos dio. Y aportó. Ahora lo dice diferente. Reconocemos su fragilidad, ¿no? ¿Cómo dice? Lo difícil que es obtenerla, y lo fácil que es perderla, su fragilidad. Y sí, su fragilidad. Y eso está bien, como para el principio, pero claramente si quieres llevar esto a tu vida necesitas entenderlo mucho mejor. ¿No? ¿Por qué? Porque si no, no tienes margen para poderlo aplicar en tu vida diaria. ¿No? Y esto implica que tienes que hacer este ejercicio. Y este es el ejercicio que en teoría uno tendría que hacer al terminar cada una de las clases. A ver, ¿qué me dijo? Okay. ¿Y cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo aplico esto? Oye, ya me estuviste hablando 8 semanas del karma. ¿Cómo aplico esto exactamente a mi problema con mi mamá? Porque si no lo aplicas a tu problema con tu mamá, con tu papá, con tu tío y con el de la calle, no te sirve para nada. Bueno, sí te sirve para comprarte uno de estos y una playerita budista. Y sí te da cierta calma tener un marco filosófico como padre, que eso está bien, pero en términos de cómo chambear contigo mismo se vuelve súper abstracto. Y la abstracción es como la enemiga del avance. Porque tú tienes que trabajar con tu apego, pero no los apegos en general, el apego que le tienes al reconocimiento de tu mamá. El apego que le tienes a tu inteligencia. A tu inteligencia en no sé qué. El apego que le tienes a Martín, tu compañerito de la prepa que se te fue vivo. ¿No? El que se te escapó. Con ese, y entonces dice, ya trabajé, Martín, palomita, ya lo veo, lo saludo normal. Juanita, que la detestaba, trabajé una semana, la veo, todo bien, palomita. Y entonces dice, ok, ahí vamos. ¿No? Puedes usar Facebook para eso.
Entonces dice, ok, el que más odio de Facebook. Trabajo con este. Toda una semana. Mi odio a Juanito. Y luego veo el que le sigue. Y eso, entonces hay una sensación de, entiendo cómo aplicar el Dharma con toda claridad para trabajar con mis problemas. Para eso está hecho el programa contemplativo de Casa Tibet. Ese es todo el punto. Entonces, hay preguntas, hay reflexiones. Y un poco la idea es que si no haces eso, entonces cuando llegues a casa no vas a saber muy bien cómo practicar. Y si no sabes cómo muy practicar, de hecho el texto dice lo que sigue, ¿no? Dice, sin embargo, si no tienes prácticas específicas para aplicar ante cualquier tipo de adversidad que surja adecuadas a tus habilidades mentales, al simplemente tener un entendimiento teórico, muchas veces podrías simplemente pensar. En general, si uno es hábil, es posible obtener tal o cual beneficio como resultado de la adversidad. Pero esto será como el dicho, grande es la distancia entre el cielo y la tierra. Y te será difícil tener éxito. La meta estará más lejos que el cielo de la tierra. Entonces, si lo mantienes a un nivel teórico y no tienes una práctica muy nítida que vas a hacer, entonces vas a decir, pues estuvo padre y hicimos una meditación que estuvo linda y como que, pero ¿y cómo la hago después? Y la apliqué con no sé quién, pero ya no me hago bolas. Entonces, el ejercicio de hacer uno el esfuerzo es como el más importante. De hecho, es la única manera en la cual uno realmente aprende, ¿no? En términos educativos a eso se le llama involucramiento mental activo, ¿no? En general, cuando yo estoy hablando, si han visto, los más grandes tal vez se acuerdan, en Windows había una cosa donde podías poner el uso del CPU. Todavía se puede, ¿no? Entonces, cuando estás escuchando a alguien, tu CPU está en un estado muy bajito de actividad, como apenas como para poner atención. Pero cuando lo estás discutiendo con alguien y pensando cómo lo vas a poner por escrito, tu CPU está en un estado de involucramiento mucho más alto. Si quieres entender algo, necesitas tu CPU en un estado de involucramiento lo más alto que se pueda por la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Para qué? Porque eso es lo que realmente dice, ok, ya lo estoy entendiendo. ¿Sí? Entonces, como recomendación, se los digo con mucho respeto, pero mucho ahínco. La única manera que el Dharma realmente los va a ayudar es si lo entienden por ustedes mismos. Y eso es mucho esfuerzo. Y a veces juntarse con más gente y decir, a ver, ¿cómo entiendes tú la práctica? ¿Cómo se hace exactamente la práctica de la paciencia? ¿Cómo se practica shamatha exactamente? Okay. ¿Qué es? Y pones y si no estás en el respirar, ¿eso está mal? ¿Cómo sabes que está mal? Y lo platicas, y dices, y entonces ahí sí ya puedes ir tal vez con Memo y le dices, oye Memo, tenemos estas dudas. Y van a ver que bien les contesta. ¿Por qué? Porque dice, oye, estuvimos haciéndonos bolas. Entonces, por ejemplo, ahorita me preguntaron, oye, pero ¿cómo? Por un lado me dijiste que la aversión a la adversidad y por otro lado estábamos viendo que lo que quieres es que la gente deje de ser, sea feliz y deje de sufrir, pero entonces estás diciendo que no quieres dejar de sufrir, quieres dejar de soltar la aversión y ya me hice más bolas. Y ese ya me hice más bolas, véanlo como el mayor tesoro. Si no te has hecho bolas, es que todavía no has empezado a chambear. Piensen en cualquier... Si tienen una profesión, una de las cosas que se vuelve más evidente cuando te metes en una profesión es que en un momento dices, no entiendo nada. Cuando uno estudia un doctorado, te dan una clase que se llama el síndrome del impostor, que yo creo que se lo deben dar también a los doctores, que sientes, o sea, estás ya en tu doctorado y estás con pura gente y dices, oye, yo no entiendo nada. O sea, todo el mundo aquí está hablando, pero yo, realmente de esto, no lo entiendo. Y me paro ahí como si supiera, pero realmente no sé. Se llama síndrome del impostor, ¿no? Si te paralizas con eso, no te va muy bien. Si dices, no, buenísimo, que es bueno que tengo el síndrome del impostor, ¿eso qué significa? Que tengo que estudiar más.
Y tengo que estudiar más y me tengo que alivianar simultáneamente. Porque si no te puedes paralizar con eso. Yo soy el único aquí que no sabe nada. Y como estás en un lugar donde todo el mundo parece saber, no saber, la mejor señal. Entonces, ok, a ver, regresemos. ¿Qué decía el libro? Ya no entendí nada. Ah, ahora ya me di cuenta. Tiene dos partes. Ah, esta es la de liberarte. Ah, bueno, empecé a entender un poquito. Y cuando empiezas, te das cuenta que como resultado de tu esfuerzo y de tu trabajo y de conversar con otros, algo se aclara y lo puedes hacer un poquito mejor, entonces empiezas a tomar posesión de tu vida espiritual. Porque dices, no, si le echo ganas, sí lo voy a poder entender. Si le echo ganas y tengo a Tony y aquí en la comunidad está Memo y está Wenche y está Manuel e Isa y está Anita y hay un montón de gente que sabe y que tiene experiencia y les puedo preguntar y aparte si ellos no saben me van a decir. O sea, nadie me va a decir, no, ya me hice bolas, pues llamemos al que le sigue, ¿no? Como en la escala de los que se supone que sabes. ¿No? Entonces yo si no sé, le pregunto a Anita y Anita le pregunta a Memo, Memo a Tony, Tony al Dalai Lama, el Dalai Lama a Avalokiteshvara a Samantabhadra y Samantabhadra dice, no sé, no sé, eso sí, no sé. Pasa, y entonces Samantabhadra le avisa a Avalokiteshvara le avisa al Dalai Lama, el Dalai Lama a Tony, Tony a Memo, Memo a Anita, Anita a mí. Digo, que no saben. Entonces, me gustaría que revisáramos cuáles serían los pasos de la práctica, ¿ok? A ver si los tenemos más o menos parecidos. Paso número 1, siéntate derechito. La espalda erguida, el resto del cuerpo relajado. Después, si quieres, haz 3 inhalaciones profundas, ¿sí? Y después, toma un tiempo para relajar tu cuerpo, sobre todo, y tu mente. Un momentito. Una cosa que no hicimos que vamos a hacer en las siguientes sesiones, cuando estés relajando tu cuerpo, en particular, dedica cierto tiempo a relajar esta zona. Esta zona. El área del corazón. Y cuando decimos el corazón nos referimos no al corazón físico, sino como esta zona. ¿Sí? Y toma un tiempo para dejar que esa zona se relaje si puedas, se haga amplia y suave. Relajada, amplia, suave. 3 cosas. Puedes imaginar que se hace amplia como un estadio de fútbol o un racetrack, una pista de carreras, lo que tú prefieras según sea tu preferencia. ¿Sí? Si te quieres poner más autóctono, una cosa de juego de pelota, para que sea mexicano, ¿no? Grande, lo importante es que sea amplio, imaginas eso. ¿Sí? Y después practicas tantito shamatha, ¿sí? Pueden ser 7 respiraciones, 10 respiraciones, lo que sea. Y luego, siguiente paso, ¿cuál es? Identificar con qué quieres trabajar. ¿Cuál es tu adversidad? Entonces, por ejemplo, yo dije, cuando mi papá se pone Chucky, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces es mi adversidad. Y luego, recapitulo tantito. Y recapitular tiene el propósito de aterrizar en un caso específico, porque lo específico te ayuda a entender mucho mejor. Se vuelve como más aterrizado. Ok, voy a tomar este ejemplo. Y este ejemplo tiene la mayoría de lo que necesito saber. ¿No? Entonces yo decía, venía, de hecho ya me acuerdo, no venía venía así, como por División del Norte, hablando por teléfono con él. ¿No? División del Norte, Churubusco. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Recapitulo. Y recapitulo. ¿Qué pasó? ¿Cómo me sentí? ¿Qué pensé? ¿Qué hice? Y me observo nada más. Mira qué interesante cómo Leandrito reacciona ante esta situación.
Leandrito está bien, es como más amoroso. Así me decía mi abuela. ¿No? Y luego, siguiente paso, distinguir entre la situación, la adversidad y la aversión a la adversidad, el rechazo a eso. Entonces, en el rechazo, yo podría decir, no quiero, el rechazo es que no quiero que mi papá hable así. ¿No? No quiero que mi papá hable así. Entonces, la adversidad es mi papá hablando así y la aversión a la adversidad es mi yo no querer que mi papá hable así. ¿Sí? Y entonces podemos decir, ok, ahora que sigue, analiza esto con dos reflexiones. ¿Esto te ayuda? ¿Cómo te hace sentir? Y si te ayuda o no te ayuda. Entonces digo, a ver, ¿cómo me hace sentir querer que mi papá no hable así, frustrado, angustiado, etcétera, etcétera? ¿No? Que yo rechace que mi papá hable así, ¿hace de hecho que cambie su manera de ser? No. De hecho, incluso si a veces me empiezo a pelear y le digo, oye, aliviánate, se pone peor. Entonces mi aversión en ese momento me hace sentir mal porque estoy diciendo, no quiero que esto pase, no quiero que esto pase, y no me ayuda a resolver nada. Entonces me doy cuenta que esa aversión a cómo mi papá habla me lastima y no me sirve para nada. Cuando reconozco eso, ¿qué hago? Lo suelto. ¿Y con qué me quedo? Entonces suelto y casi como estoy recapitulando, me quedo simplemente con aceptación, escuchando a mi papá despotricar. Me quedo simplemente con esa sensación. Más bien me quedo escuchando a mi papá, pero aceptando a mi papá hablando mal. ¿No? Todavía no, todavía. ¿Sí? Y entonces me quedo ahí y puedo casi imaginarme, porque cambia mi sensación, de hecho, decir, ok, lo dejo hablar, no tengo por qué tomármelo en serio, ok. ¿Sí? ¿Y qué puede pasar? Que yo me ponga la atención en lo que mi papá dice. Y cuando pongo la atención, por ejemplo, en que mi papá hable mal de otras personas porque está muy enojado, ¿qué vuelvo a sentir? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué dice el texto? Cuando estés haciendo eso, no te enfoques en lo negativo de la situación. O sea, intenta como mantenerte neutro. Si puedes, solo mantente así. Si no, pon atención en otra cosa. Entonces, puedes decir como, me voy a quedar mirando yo al respirar y como que ahí está mi papá diciendo, ¿sí? O puedo estar viendo. Si estaba, por ejemplo, puedes decir, ok, déjalo hablar. Solamente mantén tu presencia mental, que es un poquito más difícil. ¿Sí? Pero ya no estoy queriendo modificar nada. Eso es lo más importante. Ya no le estoy diciendo a mi papá, por favor, cállate. Esencialmente es lo que dejo de hacer. O la intención, digo, ok, que hable, que despotrique tranquilo. Pero yo estoy como más tranquilo. Él está despotricando, pero como ya no lo quiero yo callar, como que deja de haber tensión, ¿ok? Y puedo para eso poner mi atención al respirar. ¿Hasta ahí vamos? Si haces eso, hiciste la práctica hasta aquí. Hasta donde dice, acostúmbrate a dejar que la mente permanezca en su estado natural, tal cual es, y permite que descanse en su propia naturaleza. En el chiquito no sé. El 7. ¿Hasta ahí vamos? Ok. Ahora, hay aquí una sutileza en esta práctica. Y es que a veces, lo puedes ver así, pero a veces tal vez te das cuenta que hay algo intermedio. Y es lo que esa situación te hace sentir a ti.
Por ejemplo, siento mucha angustia o siento mucha incomodidad en el corazón. Y tal vez te das cuenta que cuando tu papá dice lo que no quieres escuchar, tú lo que sientes aquí, ¿qué es? Dolor. Y de hecho, tal vez algunos de ustedes que descubran que en realidad lo que estás queriendo evitar no es eso, sino es esto. Algunos tal vez sí, algunos no. Eso depende de qué? De tu vivencia subjetiva. Yo no me puedo meter en su vivencia subjetiva, salvo que active mis poderes de clarividencia. Por cierto, es chiste, ¿eh? No vayan a pensar que... Y puedo tener aversión a las dos cosas. Claro. De hecho, ¿qué ocurre? Que en general, inicialmente a lo primero que le tienes aversión, por ejemplo, dices, a veces puedes decir, no quiero que tal me deje. Entonces a lo que tienes aversión a esa. Pero ya cuando te dejó, a lo que le tienes aversión es esta sensación de aquí. O, ¿les han roto el corazón alguna vez? ¿No? Uy, bueno, ya viene. Es una sensación muy particular, ¿no? Como que no puedes respirar bien, es súper interesante. Y a lo que le tienes aversión, de hecho, y miedo y rechazo, ¿a qué es? A esto. Ahora, esto, ¿qué se convierte? Tu nueva adversidad. Y es la misma lógica, pero ahora lo haces como más cerquita. Porque con lo que estás trabajando ahorita, tu nueva adversidad ya no es algo externo, es simplemente que no quieres sentir dolor. No quieres sentir sufrimiento, no quieres sentir angustia. Y es interesante porque algunos de nosotros sentimos angustia así nomás, sin que nada esté pasando. Por ejemplo, la gente que tiene ataques de pánico, tu adversidad no es lo que produce el ataque de pánico, es el ataque de pánico en sí. Y las sensaciones, y lo que no quieres es sentir eso. De hecho, no querer sentir el ataque de pánico y el miedo que le tienes al ataque de pánico es uno de los precursores y los agrandadores de los ataques de pánico. Y por eso la gente que tiene ataques de pánico, la terapia, una de las terapias más potentes para trabajar con los ataques de pánico, el primer paso es aceptas. ¿Okay? Ya viene el ataque de pánico. Voy a sentir que no puedo respirar un rato y que es el fin del mundo, pero es el ataque de pánico, que acéptalo. Y si viene bien 100 veces, que venga 100 veces. ¿Se entiende? Entonces, más fuerte. Entonces, para el ataque de pánico, en ese caso tu adversidad ya no es algo que está pasando afuera, sino el rechazo al pánico. Entonces tienes pánico al pánico. En un caso está el pánico y después está tu aversión o el pánico al pánico, esa está la que. ¿Sí? Son dos cosas de hecho. Y esto, lo único que le hace al pánico o a la angustia, la aversión a la angustia que le hace a esta, la agranda, la crece, la hace más real, como que la endurece, la hace muy real. Y lo único que tienes que hacer ahora es suelta esta, y ahora sí, como esta está muy cerquita, es tu sensación incómoda, te quedas con esta. Te quedas con este dolor, que es el que tenías rechazo. Pero son como dos niveles de la práctica, dos formas de practicar. En una puedes estar trabajando con algo externo y tu rechazo a eso, y después tal vez te das cuenta que tienes algo más aquí, más cerquita. Quedarte con esto, una de las mejores maneras de hacer esto es con la práctica de darle la mano a la emoción.